El mayor dolor que puede experimentar una mujer en este mundo probablemente no sea una dura prueba, sino la traición. El momento en que el hombre al que le dedicó toda su juventud, a cuyo éxito se consagró con todo su corazón, la desecha como a un objeto viejo e inútil para ser feliz junto a alguien nuevo. El día que firmé los papeles de divorcio que ponían fin a 10 años de matrimonio, pensé que mi vida había caído a un abismo sin fondo. Pero lo que no sabía era que, en el borde de ese acantilado de desesperación, en la ruinosa casa de campo que él me arrojó como una limosna, un secreto capaz de remover los cimientos del mundo comenzaba a revelarse lentamente. Un secreto que cambiaría mi destino para siempre. Aquella mañana, el cielo de Madrid estaba tan gris como mi alma. Estaba sentada, aturdida, en el costosísimo sofá de la lujosa villa que yo misma había diseñado hasta el último rincón. Sobre la mesa de nogal frente a mí, yacía un único documento, el acuerdo de divorcio. Mi marido, o más bien mi exmarido, Javier Romero, me miraba desde arriba con los brazos cruzados y una frialdad glacial en sus ojos. A su lado, su joven secretaria, Sofía Vega, se aferraba a su cuerpo. Aunque había lágrimas en sus ojos, no podía ocultar la sonrisa triunfante en la comisura de sus labios. Firma, dijo Javier con una voz seca y cruel. Es mejor que terminemos esto limpiamente. No quiero alargar más este circo. Sentí un nudo en la garganta. 10 años. 10 años estuve a su lado. Desde que era un pobre ingeniero de construcción sin nada a su nombre, hasta convertirse en el presidente de una gran empresa, yo, Elara Montes, una prometedora diseñadora de interiores, había renunciado a mi carrera para convertirme en el pilar que lo sostenía desde la sombra. Movilicé todos los contactos que mi difunto padre me había dejado para ayudarle a conseguir su primer contrato. Pasamos innumerables noches en vela perfeccionando planos, y moví cielo y tierra para conseguir el capital inicial para su negocio. Y ahora, cuando él lo tenía todo estatus y dinero, la primera persona que descartaba era yo. ¿Y el reparto de bienes?, pregunté con voz temblorosa. No era por la codicia de los bienes, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su desvergüenza. Javier soltó una carcajada cargada de desprecio. ¿Reparto? ¿Con qué derecho exiges un reparto? Esta villa, esta empresa, todo lo he conseguido yo. Legalmente, es mi patrimonio personal. Tú solo te has pasado 10 años holgazaneando en casa. ¿Acaso has ganado un solo euro? Estaba diciendo una mentira descarada y cruel, pero sabía que discutir ahora era inútil. Seguramente lo había calculado todo. Adoptó una actitud como si me estuviera concediendo un gran favor. No soy tan desalmado. Te daré la vieja casa en el pueblo donde vivían mis padres. De todos modos, está vacía. Considéralo el último acto de justicia que te concedo. La vieja casa de mis suegros en el pueblo. Al oír esas palabras, mis oídos zumbaron. La había visitado un par de veces. Era una ruinosa casa de una sola planta, aislada al final del pueblo, con las tejas rotas y las paredes carcomidas por la humedad y el moho, un lugar abandonado y sin valor desde que sus padres fallecieron. Me estaba arrebatando la mitad del patrimonio conyugal que legítimamente me correspondía, y a cambio me arrojaba una ruina, llamándolo justicia. A su lado, Sofía Vega ya ni siquiera fingía llorar. Frunció los labios e intervino. Javier, eres tan bueno. ¿Cuánto podría sacar vendiendo esa casa? Pero es mejor que nada, ¿verdad? Así la señora tendrá un techo sobre su cabeza y no acabará en la calle. Esta humillación superó el límite de mi paciencia. Las lágrimas brotaron y cayeron sobre los papeles de divorcio. Pero sabía que llorar y suplicar no serviría de nada. El corazón de este hombre ya no me pertenecía. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba finamente. Allí, firmé mi nombre. Con una sola firma. 10 años de la juventud de una esposa. 10 años de sacrificio. Se rompieron. Tan pronto como terminé de firmar, no me dieron ni un segundo de tregua. Javier llamó a la asistenta del hogar, le arrojó una maleta de viaje vacía y dijo: «Hazle la maleta a esta mujer, solo su ropa, el resto son cosas de esta casa». Como una mendiga, fui expulsada de mi propia casa con una sola maleta con algo de ropa. Mientras salía tambaleándome por la puerta principal, miré hacia atrás y vi a Javier y Sofía abrazándose y riendo alegremente. Celebraban su victoria, una victoria construida sobre mi dolor. El taxi que me recogió se alejó de la majestuosa villa y de un pasado amargo. Las lágrimas fluían sin cesar. No sabía qué sería de mi futuro. ¿Me derrumbaría ante este hombre cruel? ¿O sería este el comienzo de una dramática recuperación? ¿Y qué secreto se escondía detrás de la puerta podrida de esa vieja casa? Un secreto que podría cambiarlo todo. Queridos espectadores, les pido que se suscriban al canal Susurros del Ocaso, le den a me gusta y compartan. Acompáñenme a presenciar el próximo giro de esta dramática historia.
El taxi me llevó lejos de la ciudad. Dejé atrás la majestuosa villa, que ahora se sentía como un lugar extraño, y abandoné sin remordimientos 10 años de juventud y sacrificio. Sentada en el asiento trasero, abrazaba con fuerza mi única maleta, que contenía algunas prendas viejas. Observé cómo los altos rascacielos y las concurridas calles de Madrid se hacían cada vez más pequeños. Las lágrimas ya se habían detenido. O bien se habían secado de tanto llorar, o mi dolor había superado el umbral de las lágrimas, transformándose en una aterradora sensación de parálisis y vacío. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Realmente me había quedado sola en el mundo, sin nada. El único destino que podía concebir en ese momento era el regalo que Javier me había ofrecido caritativamente. La casa de sus padres en el pueblo, no iba allí para vivir. Simplemente necesitaba un lugar donde pasar la noche, como un nómada que busca un refugio temporal antes de pensar en su próximo paso. El autobús me dejó en la entrada del pueblo al atardecer. El que una vez me pareció un apacible pueblo rural de Castilla, ahora se veía desolado y melancólico a mis ojos. Arrastrando mi maleta, caminé sola por el familiar camino de tierra. Algunos vecinos me vieron y, tras la sorpresa inicial, comenzaron a susurrar entre ellos. No me atreví a encontrarme con sus miradas. Bajé la cabeza y apresuré el paso. Temía sus preguntas, temía enfrentarme a sus miradas de compasión. La ruinosa casa de una sola planta de mis suegros se erigía solitaria al final del pueblo, apartada de las demás casas. A medida que me acercaba, su aspecto desolado se hacía más nítido, y sentí que la última brizna de esperanza que me quedaba se desvanecía. El chirriante portón de madera estaba medio caído, con una de sus bisagras rota. El pequeño patio delantero estaba cubierto de malas hierbas que me llegaban hasta las rodillas. Las paredes de adobe encaladas estaban manchadas de un moho verdinegro, y las tejas del tejado estaban tan rotas y agujereadas que se podían ver las vigas podridas del interior. La puerta de madera, descolorida y torcida, colgaba precariamente de una sola bisagra. Parecía una ruina olvidada, una tumba que albergaba los recuerdos de un tiempo lejano. De pie ante aquella escena, me invadió una amargura insoportable. ¿Era esta la última justicia que me concedía el hombre a cuyo éxito había dedicado mi juventud? Mientras él estaría disfrutando en su lujosa villa con su joven amante, a mí me tocaba regresar aquí para enfrentarme a esta desolación. La injusticia y el dolor me subían por la garganta. Con dificultad, crucé el portón derrumbado y entré en el patio. Saqué la única llave oxidada que Javier me había arrojado. La introduje en una cerradura igualmente oxidada. Después de forcejear un buen rato, la puerta se abrió con un seco clac. Un olor a moho y a humedad acumulada durante años me golpeó la nariz, haciéndome toser. El interior era aún más desolador que el exterior. La casa constaba de una sola habitación y una pequeña cocina. Telarañas densas como cortinas blanquecinas colgaban del techo a cada rincón de las paredes. El suelo de baldosas de barro estaba roto y hundido en varios lugares, y en algunas zonas, las malas hierbas habían crecido a través de las grietas. Los únicos muebles eran restos sin valor: una cama de madera con una pata rota, una mesa de madera podrida y un par de sillas de plástico mugrientas. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, el polvo del olvido. Dejé la maleta en el frío suelo y me derrumbé. Las 4 paredes silenciosas parecían mirarme, burlándose de mi miseria. La soledad y el dolor que había reprimido durante todo el día finalmente estallaron. Enterré la cabeza entre las rodillas y lloré amargamente. Lloré por mis 10 años de juventud pisoteados. Lloré por mi estúpido sacrificio. Y lloré por mí misma, sin hogar, sin dinero en el bolsillo, completamente sola. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo se agotó y me quedé dormida sobre el frío suelo, entre las cenizas de mi pasado y un futuro sombrío. Mientras dormía agitadamente en el suelo frío, entre las paredes mohosas de la casa en ruinas, los recuerdos de hace 10 años volvieron a mí, tan vívidos y dolorosos como si hubieran ocurrido ayer. Recuerdos de un amor que una vez fue tan hermoso y puro, pero en cuyo seno germinaron las semillas del engaño y la traición de hoy. Hace 10 años, no era una simple ama de casa. Yo, Elara Montes, recién licenciada, era una diseñadora de interiores cuyo talento ya empezaba a ser reconocido. Mi padre, don Ricardo Montes, era un famoso maestro ebanista, considerado un tesoro humano vivo de la artesanía española. Tenía unas manos de oro y una amplia red de contactos en el mundo de la arquitectura y la construcción. Yo no solo heredé su talento, sino también esos valiosos contactos. Tras el fallecimiento de mi padre, heredé su pequeño taller y comencé a forjar mi propia carrera. Y entonces conocí a Javier Romero. En aquel entonces, era un joven ingeniero de construcción recién graduado que trabajaba para una pequeña empresa.
No era llamativo en su apariencia, pero en él sentí una sinceridad y una fuerte determinación. Tenía talento y ambición, pero le faltaban oportunidades. Me enamoré de él. Amé su sencillez y su extraordinaria fuerza de voluntad. Creí que este era el hombre al que podía confiarle mi vida entera. Cuando decidimos casarnos, no dudé en utilizar todo lo que tenía para ayudarle. Él quería fundar su propia empresa, pero no tenía ni capital ni contactos. Yo lo solucioné todo. Usando la red de contactos que mi padre me dejó, lo presenté a grandes inversores y a viejos amigos de mi padre. El primer gran contrato que consiguió la empresa de Javier lo obtuve yo, tras suplicarle a un inversor inmobiliario, amigo de mi padre. Cuando la empresa necesitó capital para expandirse, vendí un terreno que mis padres me habían dejado y le di todo el dinero sin dudarlo un instante. Hice todo esto en silencio. No quería que él se sintiera acomplejado o intimidado. Quería que pudiera mantener la cabeza alta y decir a la gente que había triunfado por sus propios méritos. Y ese fue mi mayor error. Mi sacrificio silencioso no le inspiró gratitud, sino que se convirtió en el abono que nutrió su arrogancia y su engaño. Comenzó a creer que todo su éxito se debía únicamente a su talento. Poco a poco fue olvidando a la esposa que lo había apoyado en la sombra, la que había allanado su camino hacia el éxito. Y entonces comenzó a trazar un plan. El plan de engaño más meticuloso y cruel. Me dijo: Elara, ahora que la empresa está creciendo, creo que necesitamos una casa que esté a la altura para recibir a socios y clientes. ¿Qué te parece si compramos una villa? Acepté con alegría. Juntos buscamos el terreno, y pasé innumerables noches dibujando yo misma los planos de la casa de nuestros sueños. El coste del terreno y la construcción se cubrieron con los beneficios de la empresa, dinero que en realidad provenía del capital que yo había aportado inicialmente. Pero el día de firmar las escrituras, me dijo: Cariño, las leyes son complicadas últimamente. Si la ponemos a nombre de los dos, los trámites para conseguir préstamos bancarios para la empresa se complican. Creo que es más sencillo si la pongo solo a mi nombre. De todas formas, es nuestro patrimonio conyugal, ¿no? Perdidamente enamorada, no sospeché nada. Confié en él y asentí. Nunca imaginé que ese sería el primer paso de su plan para despojarme de mis bienes. Con la empresa ocurrió lo mismo. Usó una excusa similar. Dijo que para agilizar la gestión y tomar decisiones sin trámites engorrosos, era mejor que la empresa estuviera solo a su nombre. Total, que yo trabaje como presidente es para ganar dinero para nuestra familia. Tú lo sabes, ¿verdad? Dijo, y yo le creí una vez más. Así, todos los bienes que construimos juntos durante nuestro matrimonio, desde la villa hasta la empresa y los coches, quedaron legalmente a nombre exclusivo de Javier Romero. Yo le entregué todo, confiando ciegamente en él. No sabía que mi confianza estaba depositada en el lugar equivocado. La base sobre la que hoy fui traicionada y expulsada con las manos vacías se construyó con ese engaño y esas dulces promesas. Yo misma había creado un monstruo con mis propias manos y, al final, ese monstruo devoró mi vida. Tras lograr legalizar toda la propiedad a su nombre, Javier Romero pareció deshacerse de su última carga. Ya no necesitaba actuar. No necesitaba fingir ser un marido agradecido y enamorado. Su verdadera naturaleza, la de un hombre patriarcal, arrogante y ambicioso, comenzó a manifestarse sin reparos. A medida que la empresa crecía sin parar, él cambió por completo. El negocio prosperaba, los grandes contratos no dejaban de llegar y el dinero fluía a raudales. El estatus social de Javier crecía día a día. La prensa lo aclamaba como un joven empresario de éxito hecho a sí mismo. Él comenzó a embriagarse con esa gloria. Creía sinceramente que todo lo que tenía se debía a su extraordinario talento. Y yo, su esposa que lo había sacrificado todo, era simplemente una mujer con suerte que se había topado con un marido competente. Empezó a llegar tarde a casa. Las cenas cálidas que antes compartíamos fueron disminuyendo. Siempre tenía una excusa irrefutable. Tengo que atender a un socio importante. Estoy ocupado hasta tarde con una reunión estratégica. Debo socializar con otros empresarios para ampliar mi red. Al principio le creí. Comprendía las presiones de su trabajo. Yo seguía esperándole en casa, preparando en silencio una cena caliente, pero no pude evitar sospechar cuando volvía oliendo a alcohol y a un perfume de mujer que no era el mío. Y la aparición de Sofía Vega, su joven y hermosa secretaria, fue la gota que colmó el vaso. Se unió a la empresa como asistente personal de Javier. Con su belleza y su astucia, no tardó en captar su atención. Vi cómo pasaba cada vez más tiempo junto a mi marido, no solo en la empresa, sino también acompañándolo a fiestas y viajes de negocios. Al principio, Javier la presentaba como su secretaria, pero poco a poco dejó de ocultarlo. Empezó a hacer pública su relación. Llevaba a Sofía a las tiendas de lujo de la calle Serrano, cenaban en restaurantes caros,
lugares a los que a mí no me había llevado en mucho tiempo. Los rumores empezaron a extenderse. Amigos y conocidos susurraban. Algunos sentían lástima por mí, otros se burlaban, diciendo que era una esposa vieja y anticuada que no sabía cómo retener a su marido. Cada rumor, cada foto cariñosa de ellos que veía accidentalmente en las redes sociales, era como una daga que se clavaba profundamente en mi corazón. Intenté hablar con él. Lloré, le supliqué que lo reconsiderara, apelando a los 10 años de nuestro matrimonio, pero lo que recibí a cambio no fue arrepentimiento, sino una frialdad cruel. Mírate, el Ara me dijo una noche que volvió a casa inusualmente temprano. Me recorrió de la cabeza a los pies con una mirada cargada de hastío. Mira el aspecto que tienes. Siempre metida en la cocina, hueles a aceite, vistes de forma anticuada y pasada de moda. ¿Crees que un hombre de éxito como yo puede dejarse ver con una esposa como tú? Me avergüenzas delante de mis socios y amigos. Cada una de sus palabras era como una bofetada. Mi sacrificio, el haberme quedado en un segundo plano para que él pudiera brillar, a sus ojos se había convertido en algo anticuado y pasado de moda. No solo me estaba traicionando, sino que estaba denigrando y humillando mi propia existencia. Sofía es diferente, continuó, con orgullo. Es joven, guapa, vibrante. Me entiende, sabe cómo hacerme disfrutar. Solo cuando estoy con ella me siento vivo, siento que puedo ser yo mismo. Contigo, en cambio, solo me siento asfixiado y aburrido. Ya no le quedaba ni una pizca de afecto. Me comparaba abiertamente con su amante, hundiéndome en el abismo de la autoestima. Y entonces, hizo su petición final. Divorciémonos, ya no siento nada por ti. Seguir forzando esto solo nos agotará a ambos. Me presionó. Utilizó todos los medios para que aceptara el divorcio lo antes posible. Dejó de venir a casa y comenzó a vivir abiertamente con Sofía Vega. Me cortó todo el sustento económico, dejándome sola en la fría villa. Usó la soledad y la privación material para intentar que me arrodillara y firmara los papeles del divorcio sin exigir nada. Y al final tuve que aceptarlo. No porque el amor se hubiera acabado, sino porque estaba demasiado cansada, demasiado dolida. No quería seguir aferrándome a un hombre que ya no me pertenecía. Firmé el acuerdo de divorcio con el corazón destrozado y un futuro desolador por delante. Lo que no sabía era que su crueldad no se detendría en la traición emocional, sino que en el reparto de bienes también me llevaría a un callejón sin salida. Tras ser expulsada de casa con las manos vacías y el corazón herido, pasé los días más oscuros de mi vida. Regresé al pueblo, a la casa en ruinas que mi exmarido me había arrojado como una limosna, como si fuera una fugitiva. Durante los primeros días, apenas comí ni bebí, encerrada en la única habitación habitable, llorando en la oscuridad. El dolor de la traición, la humillación y la impotencia me envolvieron, hundiéndome en un pozo de desesperación. Pensé en la muerte, pensé en rendirme. Pero en mis momentos más oscuros, recordé la imagen de mis difuntos padres. Recordé las palabras de mi padre justo antes de morir, instándome a no derrumbarme jamás, sin importar las dificultades que enfrentara. Recordé la sonrisa amable de mi madre, que durante toda su vida me enseñó la fortaleza y la autoestima. No podía morir. No podía decepcionar a mis padres en el cielo. No podía permitir que el hombre que me había pisoteado se regodeara en su satisfacción. Tenía que vivir mejor, para demostrarle que podía levantarme con firmeza sin él. Así que me sequé las lágrimas y comencé a poner mi vida en orden, empezando por poner en orden este montón de escombros. Ya no pensaba en venderlo, no tenía otro lugar a donde ir. Decidí quedarme aquí. En este mismo lugar, impregnado del pasado de mis suegros, construiría un nuevo futuro con mis propias manos. El trabajo no fue fácil. La casa llevaba demasiado tiempo abandonada y estaba destrozada. Tuve que empezar por las tareas más pequeñas. Yo sola limpié toda la basura y las malas hierbas del patio. Conseguí algunas baldosas rotas de la casa de un vecino para reparar el suelo hundido. Subí al tejado, retiré con cuidado las tejas rotas y las reemplacé con viejas placas de pizarra que compré de una casa a punto de ser demolida. Trabajos duros que nunca antes había hecho, ahora tenía que hacerlo sola. Mis manos, acostumbradas solo a los planos de diseño, ahora estaban callosas y llenas de ampollas por manejar la pala y el pico. Por la noche, todo el cuerpo me dolía, pero extrañamente no me sentía cansada. A medida que trabajaba, sentía que mi mente se calmaba. Las gotas de sudor lavaban mis lágrimas, y el cansancio físico eclipsaba el dolor del alma. Los vecinos, que al principio me observaban con una mezcla de curiosidad y lástima, susurraban sobre mi historia. Pobre Lara, qué mala suerte con ese marido traidor, expulsada de casa y ahora tiene que vivir en esta ruina. Pero al verme trabajar día tras día, en silencio y sin una sola queja, sus miradas empezaron a cambiar. Algunas almas caritativas me traían verduras de su huerto o algo de pescado. Una anciana,
Apenada por verme luchar sola, le pidió a su hijo que viniera a arreglarme la puerta rota. El cálido afecto de los vecinos comenzó a calentar mi corazón helado. Me di cuenta de que, aunque había perdido una familia, no estaba sola. A mi alrededor todavía había gente buena dispuesta a tender una mano. Después de casi un mes de trabajo incesante, la vieja casa finalmente adquirió un aspecto habitable. Seguía siendo modesta y humilde, pero al menos estaba limpia y me protegía del viento y la lluvia. Pinté las paredes yo misma, y creé un pequeño huerto en el patio. Por la noche, cuando la única bombilla de la casa se encendía, iluminando un rincón acogedor de la habitación, sentía una extraña serenidad. Este era mi hogar, un hogar construido con mi sudor y mis lágrimas. Pequeño y humilde, pero me daba una sensación de seguridad y libertad que nunca sentí en aquella lujosa villa. Aquellos días de limpieza no fueron solo para limpiar una casa. Fueron un proceso de purificación de mi alma, de enfrentar mi pasado y prepararme para seguir adelante. Y nunca imaginé que en medio de ese proceso, entre las ruinas del pasado, estaba a punto de descubrir un secreto, un débil rayo de luz que cambiaría por completo mi sombrío futuro. Tras casi un mes de batallar con palas, picos y pintura, la vieja casa finalmente lució un nuevo aspecto. Aunque modesta, ahora era un lugar limpio y acogedor que podía protegerme de las inclemencias del tiempo. Había adecentado cada rincón, desde la habitación principal y la cocina hasta el pequeño patio delantero. La última tarea pendiente era limpiar la pequeña habitación trasera, la que mi suegro solía usar como taller de carpintería. Esta era la estancia que había estado abandonada por más tiempo, la más sucia y húmeda. Al empujar la puerta de madera, torcida y chirriante, un olor a madera podrida, serrín y pintura vieja me asaltó. La habitación no era grande, unos 15 metros cuadrados, y estaba abarrotada con los viejos enseres de un carpintero. Un banco de trabajo con una pata rota, cinceles y sierras oxidadas esparcidos por el suelo. En un rincón se apilaban tablas de madera de todo tipo, cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. Suspiré. Otro trabajo duro, pensé. Comencé la limpieza, retirando las telarañas del techo y recogiendo las herramientas viejas e inservibles. El trabajo era arduo, y el polvo que se levantaba me hacía toser constantemente. Mientras trasladaba las pesadas tablas de madera al patio, algo extraño llamó mi atención. Era una sección de la pared en el rincón más alejado de la habitación, detrás de la pila de madera que acababa de mover. Mientras que el resto de las paredes estaban construidas con viejos bloques de cemento gris, esta sección en particular, de apenas 1 metro de ancho, estaba hecha de ladrillos de un color rojo oscuro que parecían mucho más nuevos. No solo el material era diferente, la forma en que estaban colocados era muy extraña. Los ladrillos estaban alineados, pero las juntas de mortero eran extremadamente delgadas, casi inexistentes en algunos puntos. Parecía como si no estuviera construido para ser sólido, sino más bien como un apilamiento temporal. Era como un remiendo torpe en una prenda vieja. Mi curiosidad, forjada por años en el sector del diseño y la construcción, se despertó. ¿Por qué había una pared diferente aquí? ¿Se habría derrumbado esta parte y la habrían reparado? Pero si fue una reparación, ¿por qué usar un tipo de ladrillo diferente y construirlo de una manera tan precaria? Un instinto me dijo que algo no estaba bien. Me acerqué y la toqué. La superficie de los ladrillos rojos era lisa, en contraste con la aspereza del resto de la pared. La golpeé suavemente con los nudillos. Toc toc. Sonaba completamente sólido. Sentí una punzada de decepción. Quizás solo estoy imaginando cosas, pensé. Pero, por un reflejo profesional, seguí golpeando más abajo, cerca del suelo. Y entonces, un sonido completamente diferente resonó. ¡Pum! ¡Pum! Ya no era el sonido sólido del ladrillo y el mortero. Era un sonido hueco, con profundidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Contuve la respiración y golpeé de nuevo, más fuerte. ¡Pum! ¡Pum! Estaba hueco. Había un espacio detrás de esta pared. Una oleada de emoción y nerviosismo me invadió, haciéndome olvidar todo el cansancio. Sin dudar un instante, salí corriendo y rebusqué en el montón de herramientas viejas que acababa de limpiar. Afortunadamente, encontré un pequeño martillo, oxidado, pero aún resistente. Volví a la habitación con el martillo en la mano. De pie frente a la extraña pared, respiré hondo para armarme de valor. Suegro, suegra, recé en mi interior. Si esto es algo que dejaron, por favor, cuiden de mí. Cerré los ojos y con todas mis fuerzas golpeé la sección de la pared donde había sonado hueco. ¡Crack! Un fuerte ruido resonó mientras el fino mortero de las juntas se desmoronaba y uno de los ladrillos se agrietaba. Abrí los ojos, exultante. Golpeé varias veces más. ¡Crack! ¡Crack! Los ladrillos se rompieron uno tras otro,
revelando un espacio oscuro y profundo en su interior. Una nube de polvo de cal se levantó, obligándome a retroceder unos pasos, tapándome la nariz y tosiendo. Cuando el polvo se asentó, me acerqué lentamente. Un espacio secreto apareció ante mis ojos. No era muy grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera entrar. Del interior emanaba un aire frío, junto con un aroma a madera noble, a tierra antigua, una fragancia ancestral y misteriosa que nunca antes había olido. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Con manos temblorosas saqué mi móvil, activé la linterna y apunté hacia el interior. El débil haz de luz barrió la oscuridad hasta detenerse en un objeto que descansaba en silencio. Era un arcón. Un viejo arcón de madera con intrincados grabados y un gran candado de bronce verdoso. No podía respirar. Un arcón secreto. ¿Por qué mis suegros, que habían sido un carpintero y una campesina humildes, esconderían un arcón en un compartimento secreto como este? ¿Qué había dentro? ¿Oro y joyas? ¿O un secreto aún más terrible? Miles de preguntas daban vueltas en mi cabeza, despertando en mí un miedo y una curiosidad extremos. Sabía que mi vida estaba a punto de tomar una bifurcación completamente diferente. Y la puerta a esa bifurcación era ese arcón de madera que yacía en silencio justo delante de mí. Probablemente nadie podría contener su curiosidad ante una puerta secreta. Yo no era la excepción. El miedo inicial pronto dio paso a un intenso impulso y anhelo por saber qué se escondía dentro de ese viejo arcón de madera. Sin dudarlo, me arrodillé y comencé a tirar del arcón con ambas manos para sacarlo del hueco de la pared. Pesaba mucho más de lo que esperaba. Solo después de un gran esfuerzo logré arrastrarlo hacia la luz. Una vez que lo deposité en el suelo, pude examinarlo con más detalle. Estaba hecho de una madera oscura con una veta muy hermosa. Aunque cubierto por una gruesa capa de polvo de décadas, su calidad y profundidad eran innegables. El cuerpo del arcón estaba exquisitamente tallado con motivos de dragones y fénix. Mis ojos de diseñadora lo reconocieron al instante. Esto no era obra de una máquina, sino el trabajo completamente manual de un maestro artesano. Sin duda, era una antigüedad de gran valor. Pero el problema era cómo abrirlo. El gran candado de bronce estaba oxidado por el paso del tiempo y, por supuesto, no tenía la llave. Lo sacudí con fuerza, pero no se movió. Miré a mi alrededor y mi vista se detuvo de nuevo en el martillo. Esta vez no dudé. Con un secreto tan cerca, no podía detenerme. Me posicioné firmemente, apunté al centro del candado y lo golpeé con todas mis fuerzas. ¡Clang! Un agudo sonido de metal rompiéndose resonó. El viejo candado de bronce no pudo soportar el impacto y se partió en dos, cayendo al suelo. Mi corazón iba a 1000 por hora. La puerta del secreto estaba a punto de abrirse. Lenta, muy lentamente, levanté la tapa del arcón con ambas manos. Era pesada y se abrió con un inquietante chirrido. Lo primero que vi no fueron las joyas y el oro que había imaginado, sino decenas de cuadernos con cubiertas de cuero amarillentas. Las páginas interiores, aunque amarillentas por el tiempo, estaban cuidadosamente apiladas y ordenadas. Junto a ellos había una pequeña caja de madera, aún más finamente tallada que el propio arcón. Con curiosidad, tomé uno de los cuadernos. La caligrafía estaba un poco desvaída, pero seguía siendo muy clara y elegante. Reconocí al instante la letra de mi suegro, Mateo Romero. La había visto en las cartas que le enviaba a Javier cuando era estudiante. Él era un carpintero con poca educación formal. ¿Por qué habría dejado tantos escritos? Comencé a pasar las páginas, y pronto me vi inmersa en un mundo completamente diferente. Un mundo de arte, de delicadeza y de una pasión ardiente. Aquellos cuadernos no contenían diarios personales, sino el conocimiento y los secretos de toda una vida de mi suegro. Había documentado meticulosamente y en detalle cómo seleccionar cada tipo de madera, desde el nogal y el roble hasta maderas más raras, como la sabina milenaria y el tejo. Había dibujado a mano la veta de cada madera, anotando cómo distinguir la madera auténtica de las imitaciones y cómo tratarla para prevenir plagas y deformaciones. La segunda mitad de los cuadernos era aún más asombrosa. Contenía cientos, miles de bocetos dibujados a mano, diseños de diversas piezas de mobiliario, desde pequeñas mesas y sillas hasta elaboradas esculturas y retablos. Cada boceto era una obra de arte en sí misma, profundamente arraigada en la cultura tradicional española, pero lejos de ser anticuada, mostraba una creatividad original y rompedora. Incluso yo, como diseñadora, quedé atónita ante su talento y creatividad. Si estos diseños se hubieran materializado, habrían sido obras maestras con un valor comparable al de cualquier mueble de diseño internacional. Me senté en el frío suelo, absorta en la lectura de un cuaderno tras otro, perdiendo la noción del tiempo. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi suegro, a quien siempre había considerado un simple carpintero de pueblo, era en realidad un artista genial,
un maestro de la ebanistería. Pero, ¿por qué? ¿Por qué su talento nunca fue conocido? ¿Por qué tuvo que vivir una vida de trabajo duro y pobreza? Con manos temblorosas, abrí la pequeña caja de madera que quedaba. Dentro no había nada de valor, solo un par de viejas fotos en blanco y negro y una deslucida medalla militar. En una de las fotos aparecía un joven con uniforme militar. Tenía un rostro apacible, pero una mirada firme. Reconocí a mi suegro en su juventud. De repente, lo entendí. Había dedicado su juventud a su país. Cuando regresó del servicio, probablemente el mundo había cambiado. Sus habilidades artesanales ya no eran tan valoradas. Tuvo que dejar de lado su pasión y convertirse en un simple agricultor y carpintero para mantener a su familia y criar a sus 2 hijos. Y todo su talento, toda su pasión, habían quedado enterrados en este arcón de madera, en este compartimento secreto, junto con sus sueños inacabados. Abracé los cuadernos contra mi pecho y lloré desconsoladamente. No era por tristeza, era por la pena de ver cómo la vida y el talento de un hombre habían sido olvidados y enterrados por los avatares de la historia. Esta era la verdadera herencia, un legado de valor incalculable, más precioso que todo el oro y las joyas del mundo. Era el alma y la esencia de la vida entera de un hombre. Y, sin darme cuenta, una firme determinación brotó en mi corazón. No permitiría que este legado volviera a ser olvidado. Tenía que hacer algo para que su talento, sus obras, volvieran a la vida y fueran conocidas por el mundo. Tras el impacto inicial de descubrir el talento oculto de mi suegro, guardé cuidadosamente los preciosos cuadernos y bocetos en el arcón como si fueran un tesoro. Pensé que ese era el mayor descubrimiento que podía encontrar entre estas ruinas, la herencia más valiosa. Pero estaba equivocada. La mayor sorpresa, un impacto capaz de sacudir los cimientos de mi mundo, todavía me esperaba. Mientras ordenaba con cuidado los cuadernos, la punta de mis dedos rozó un objeto duro y plano encajado entre 2 de ellos en el fondo del arcón. Era un sobre amarillento, cuidadosamente sellado con cera. No había nada escrito en el exterior, solo las manchas del tiempo. Mi corazón comenzó a latir de nuevo con fuerza. Con cuidado para no romperlo, rasgué suavemente el borde del sobre con la uña. Dentro había una delgada hoja de papel, doblada en 4. Con manos temblorosas, desdoblé el papel. En él, reconocí la caligrafía familiar, la letra de mi suegro, fina y temblorosa, pero llena de una firme voluntad. Era una carta que me había escrito a mí. Mi querida nuera, Elara. Desde la primera línea se me llenaron los ojos de lágrimas. Me llamaba su hija. Cuando leas esto, yo ya no estaré en este mundo. No estés demasiado triste, hija mía. Sé que eres una chica fuerte y de buen corazón. Sé que amas a Javier sinceramente, y me sentí muy feliz de que mi chico tuviera una esposa como tú. Pero, hija, ¿qué padre no se preocupa por el futuro de sus hijos? Sé que Javier tiene talento y voluntad, pero su corazón es débil y se deja llevar fácilmente por las tentaciones del mundo. He pasado mi vida tallando madera, pero no he podido tallar el carácter de mi propio hijo. Ese es mi mayor arrepentimiento. Estos cuadernos son el trabajo de toda mi vida. Tú, que también eres diseñadora, entenderás su valor. Guárdalos como un recuerdo, el sueño inacabado de un viejo carpintero. Pero Elara, la verdadera herencia que quiero dejaros a ti y a tu marido, no, que quiero dejarte a ti, no está dentro de este arcón. Me detuve un momento. ¿No está en este arcón? Entonces, ¿dónde? Sentí mi corazón palpitar mientras seguía leyendo. El mayor tesoro está a tu alrededor. Está en el valor de esta misma casa. Mira esta casa de nuevo con mi conocimiento y con tus ojos de diseñadora. Entonces lo entenderás. No pude daros una vida de riquezas inmediatas, pero os he dejado los cimientos más sólidos. Por favor, úsalos sabiamente. Y pase lo que pase, nunca pierdas tu dignidad y tu orgullo. Con todo mi cariño para mi hija, tu suegro. La carta terminaba ahí, dejándome en un estado de extrema confusión y curiosidad. ¿El valor de la casa? ¿Los cimientos más sólidos? ¿Qué significaban sus enigmáticas palabras? Esta casa era solo una ruina a punto de derrumbarse. ¿Qué otro valor podía tener? Doblé la carta y la guardé con cuidado en mi bolsillo. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Me levanté, salí del viejo taller y comencé a inspeccionar toda la casa de nuevo, pero esta vez, no con los ojos de alguien que limpia, sino con la mirada analítica de una diseñadora profesional. Empecé por la habitación principal. Golpeé suavemente cada una de las vigas de madera que sostenían el techo. Estaban cubiertas con una pintura marrón oscura, pero en algunos lugares estaba desconchada, revelando la madera interior, grisácea por el polvo y el tiempo.
Parecían vigas de madera común y corriente. Miré hacia arriba, a la compleja red de travesaños y cabrios. También estaban viejos y cubiertos de telarañas. Di una vuelta por la casa revisando cada detalle, los marcos de las ventanas, el portón, las tablas de madera de las paredes. Todo parecía viejo y podrido. Suspiré. Quizás he puesto demasiadas esperanzas en esto. El valor del que hablaba mi suegro probablemente sea un valor sentimental, como los recuerdos. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, un pequeño detalle captó mi atención. Estaba en la viga principal del salón, en un rincón, cerca del suelo. La pintura estaba más desconchada que en otros lugares, dejando la madera al descubierto. Me agaché y, con la mano, limpié el grueso polvo de esa sección. Lo que apareció fue un color y una veta completamente diferentes. No era la madera grisácea y común. Era de un color rojizo oscuro y cálido. Y la veta no era recta, sino que se entrelazaba formando patrones extraños. En algunas partes parecía una nube, en otras la cara de un tigre. Sentí que se me paraba el corazón. Había leído sobre esta veta en alguna parte. Corrí de vuelta al taller y tomé uno de los cuadernos de mi suegro, el que trataba sobre maderas nobles. Con manos temblorosas, pasé las páginas y finalmente lo encontré. Una página con un boceto dibujado a mano que era idéntico a la veta que acababa de ver. Y debajo una nota de mi suegro: Sabina. Sabina roja. Veta retorcida en todas direcciones. Aroma sutil, durabilidad eterna. La madera de los reyes que no se pudre en 1000 años. Sabina. Sabina roja. Sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. No podía creer lo que veían mis ojos. Sabina roja, una de las maderas más raras y caras del mundo. Una madera cuyo valor se calcula en peso, como el oro. Corrí afuera, encontré un trozo de cuchillo, y con mucho cuidado, raspé una finísima capa de la madera expuesta. Un aroma sutil, ligeramente dulce y claro, como el de un incienso, se extendió por el aire. No había duda, era imposible confundirlo. Todo mi cuerpo temblaba. Una idea increíble, loca, que se convirtió en una verdad increíble, comenzó a formarse en mi cabeza. ¿Acaso? ¿Podría ser? Corrí como una loca. Fui de viga en viga, raspando la vieja pintura con el cuchillo, y en todas partes era lo mismo. Debajo de la fea corteza grisácea estaba el cálido color rojizo y la hermosa veta de la sabina. Las vigas, los travesaños, los cabrios e incluso las gruesas tablas usadas como tabiques, todo, absolutamente todo, estaba hecho de sabina roja. Caí al suelo, sentada. Miré hacia arriba, a la estructura de la casa, a las vigas y pilares que sostenían firmemente el tejado. A mis ojos ya no eran trozos de madera podrida, eran un tesoro colosal, una obra maestra de valor incalculable. Mi suegro, con su talento y su visión, había pasado toda una vida coleccionando esta preciosa madera y había construido con ella el esqueleto de esta casa. Y luego, con una pintura especial, un camuflaje perfecto, había ocultado su verdadero valor, convirtiendo una obra maestra en una ruina. Este era el tesoro del que hablaba. No estaba en un arcón ni enterrado en el suelo, sino majestuosamente erigido a la vista de todos, pero irreconocible para cualquiera. Esta vieja casa que Javier me había arrojado como una limosna era, en realidad, una fortuna varias veces mayor que todo lo que él poseía. Un rayo de luz del pasado acababa de disipar toda la oscuridad de mi vida. Tras descubrir la verdad trascendental sobre la casa, pasé los días siguientes en un estado de alegría, pero también de confusión y preocupación. Estaba feliz de saber que ya no era una indigente, que poseía un tesoro que podría cambiar mi vida por completo. Pero también me preocupaba no saber cómo proceder. ¿Cuál era el valor real de esta casa? ¿Y cómo podría verificarlo sin atraer problemas? Especialmente la atención codiciosa de mi exmarido. Sabía que ya no podía actuar sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba la confirmación de alguien con experiencia y confianza en este campo. Entonces, un nombre vino a mi mente: Don Miguel, un amigo íntimo de mi suegro cuando aún vivía. Él también era uno de los mayores expertos de España en muebles antiguos y maderas raras. Cuando mi suegro vivía, se reunían a menudo para hablar de maderas y técnicas. Confiaba en que él era la única persona que podía ayudarme ahora. Me costó un tiempo encontrar su número de teléfono. Cuando lo llamé y me presenté como la nuera del maestro Ricardo Montes, se mostró muy sorprendido y contento. Me preguntó mucho por mi situación y, al oír mis dificultades, no dudó en decir: «Hija, no te muevas de ahí. Mañana mismo bajo a verte. Siendo un asunto tuyo, ¿cómo podría desentenderme?». Fiel a su palabra, a la mañana siguiente, un coche de alta gama se detuvo frente a mi ruinosa casa. Don Miguel bajó del coche.
Seguía teniendo el aire de un artesano sencillo, pero con un aura de refinamiento y agudeza. Miró la casa, luego a mí, y suspiró. Hija, ¿cuánto has debido de sufrir? Lo invité a pasar. Entró y observó las vigas y pilares, pero al principio no mostró ninguna reacción especial. Sin embargo, cuando lo guié hasta la viga central donde había descubierto el secreto y le mostré la sección de Sabina donde la pintura se había desprendido, su expresión cambió por completo. Se acercó lentamente, se puso unas gafas de aumento y se inclinó para examinarla con sumo cuidado. La tocó con los dedos, acercó la nariz y la olió ligeramente. Su rostro pasó de la calma a la sorpresa y, finalmente, al asombro absoluto. Dio un paso atrás, miró la estructura completa de la casa y luego volvió a mirarme. Su voz temblaba de emoción. Por Dios, Elara, ¿sabes dónde estás viviendo? Asentí con la voz igualmente temblorosa. Sí, ¿es madera de Sabina? No es solo Sabina, exclamó don Miguel, casi gritando. Esto es Sabina roja, y del corazón del árbol, de la mejor calidad. No hay ni una pizca de madera común mezclada. Mira esta veta, una veta retorcida con ojos de perdiz. Es de la variedad que llaman el oro rojo de la sierra, la más rara y la más cara. En el mercado negro, 1 kilo de esto se paga a miles de euros. Y es toda la estructura de la casa. Esta casa entera. Don Miguel no pudo terminar la frase. Se puso a calcular algo con los dedos y luego negó con la cabeza. Increíble, simplemente increíble. Mi amigo Mateo era un genio, un bendito genio. Don Miguel dio una vuelta por la casa, tocando y admirando cada viga como si estuviera contemplando un tesoro. Para reunir tanta Sabina roja de esta calidad y construir una casa entera, no basta con dinero. Se necesita toda una vida de dedicación, de coleccionar y ahorrar. Y encima, camuflarlo de esta manera tan ingeniosa. Esto es una obra maestra. No es una casa, es un tesoro de valor incalculable. Don Miguel me miró con seriedad. Hija, solo por el valor de la madera, esta propiedad supera fácilmente los 80 millones de euros. 80 millones de euros. La cifra resonó en mis oídos como un trueno. Me tambaleé y tuve que apoyarme en una de las vigas. Sabía que era valiosa, pero nunca imaginé que tanto. La casa ruinosa que mi marido me había desechado como una humillante limosna tenía un valor tan descomunal. Y la noticia de un tesoro de 80 millones de euros no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo. Don Miguel, después de la confirmación, no pudo contener su emoción. Llamó a algunos amigos íntimos del mundo del coleccionismo de antigüedades, y en cuestión de días, el rumor de que se había descubierto un tesoro de madera de Sabina en una vieja casa de un pueblo remoto de Castilla comenzó a extenderse. Al principio, eran solo susurros, pero cuando algunos periodistas olieron la noticia y vinieron en persona, y la primera foto de una viga de Sabina roja con la pintura de camuflaje raspada apareció en Internet, se produjo un verdadero terremoto mediático. Mi humilde pueblo se llenó de repente de más actividad que nunca. Cada día, decenas de coches de lujo hacían cola para llegar. Eran ricos empresarios y coleccionistas de antigüedades de toda España. No venían solo a mirar, venían a hacer ofertas. Señora Montes, le ofrezco 50 millones de euros. Véndamela a mí. 50 es poco. Señora Montes, le doy 70 millones en efectivo. No tiene ni que pensárselo. 80 millones. Cerremos en 80. Si asiente con la cabeza, le hago la transferencia ahora mismo. De ser una mujer abandonada, de la noche a la mañana me convertí en una multimillonaria, en la persona que todos buscaban. Mi vida había pasado realmente a un nuevo capítulo, un capítulo de esplendor y poder. Y sabía que este terremoto no se detendría aquí. Pronto, la noticia llegaría a oídos de Javier Romero y Sofía Vega, y entonces comenzaría el verdadero drama, el enfrentamiento que tanto había esperado. ¿Creen en el dicho de que lo que está destinado a salir a la luz, siempre sale? La impactante noticia del descubrimiento de un tesoro de madera de Sabina valorado en 80 millones de euros no pudo ocultarse por mucho tiempo. Se extendió más rápido que un huracán, arrasando el pueblo rural y llegando a la ciudad. Y finalmente, llegó a oídos de las dos personas que más esperaba que lo oyeran, Javier Romero y Sofía Vega. En ese momento, disfrutaban de una vida de satisfacción. Javier, tras haberse deshecho con éxito de la carga que yo representaba, había instalado oficialmente a Sofía en la villa. Daban fiestas lujosas, presumiendo ante sus amigos de su éxito y su amor verdadero. Todavía estaban ebrios en la cima de su traición, sin tener la menor idea de que un vendaval se acercaba, uno que arrasaría con todo su falso orgullo. La primera en enterarse fue Sofía. Tenía un círculo de amigas a las que les encantaba cotillar y difundir rumores en las redes sociales. Una mañana, mientras revisaba su móvil,
Una amiga le envió el enlace de un artículo con un mensaje curioso. Oye, ¿tu exmarido se ha sacado la lotería con su exmujer? ¿Cómo es que de repente es multimillonaria? Al principio Sofía se burló. Pensó que era solo un rumor ridículo. ¿Qué va a ser?, le respondió a su amiga. Esa mujer debe estar llorando en alguna ruina en el campo. ¿De qué millones hablas? Pero la curiosidad la venció y hizo clic en el enlace. Lo que leyó hizo que la sonrisa se le helara en los labios. El artículo era muy detallado, con entrevistas a expertos, videos y fotos. Aparecía la familiar casa ruinosa, pero en su interior se veían las vigas de Sabina Roja con su hermosa Beta. Mi imagen ya no era la de una mujer demacrada y sufriente. Respondía a las entrevistas de los periodistas con la confianza de una empresaria. Y la cifra, 80 millones de euros, impresa en negrita, golpeó sus ojos como un martillo. No, no puede ser, tartamudeó, y el móvil se le cayó al suelo. Corrió a la habitación en busca de Javier. Él dormía profundamente después de una noche de copas con sus socios. Javier, Javier, levántate ahora mismo. Ha pasado algo terrible, lo sacudió con fuerza. Javier se incorporó, molesto. ¿Qué es este escándalo tan temprano? Deja dormir a la gente. ¿Dormir? ¿Cómo puedes dormir?, gritó Sofía, histérica e incrédula, mostrándole el móvil en la cara. Mira esto. Mira lo que ha hecho tu exmujer. La casa ruinosa que le tiraste, resulta que es un tesoro. Un tesoro de 80 millones de euros. Javier se frotó los ojos y miró la pantalla del móvil. Al principio, él tampoco lo creyó, pensó que era una broma. Pero al ver las fotos, las cifras y la confirmación de los expertos, su rostro comenzó a cambiar. Su expresión somnolienta pasó al asombro, luego al shock, y finalmente, a una palidez mortal. Madera de Sabina. Sabina Roja murmuró con voz ausente. Recordó vagamente haber visto a su padre, cuando era niño, tallando en silencio trozos de madera de un color rojizo intenso y un aroma extraño. Su padre le había dicho que era la madera de los reyes, algo muy valioso. Pero más tarde, al ver la casa pintada de un monótono color grisáceo, asumió que era madera común. Nunca imaginó que su padre, un carpintero de pocas palabras, hubiera creado en silencio tal obra maestra, un tesoro colosal, justo delante de sus narices. Y el primer sentimiento que lo invadió no fue la admiración ni el orgullo por su padre. Fue la rabia. Una rabia y un arrepentimiento desgarradores. 80 millones de euros. La cifra bailaba en su cabeza. Podría haber sido suya. Estaba al alcance de su mano. Pero él mismo, por su propia ignorancia y arrogancia, se la había arrojado como limosna a la mujer que acababa de desechar. No podía haber una verdad más cruel e irónica. No, no puedo permitirlo, gritó Javier. El arrepentimiento se convirtió en una codicia infinita. Se levantó de un salto y empezó a dar vueltas por la habitación. Esa casa la dejaron mis padres. Es patrimonio de la familia Romero. Esa loca no tiene derecho a quedárselo todo. Tengo que recuperarlo, cueste lo que cueste. Sofía, recuperada del shock inicial, recuperó rápidamente su astucia. Claro que sí, Javier, le secundó al instante. Tienes que recuperarlo. Es propiedad de tu familia. Ella solo era la nuera. ¿Qué derecho tiene? Vamos al pueblo ahora mismo. Hablemos con la gente del pueblo, con el ayuntamiento. Digamos que está intentando robar el patrimonio familiar. No podrá enfrentarse a toda nuestra familia sola. La codicia les cegó. Olvidaron que ellos mismos me habían echado. Olvidaron que el propio Javier había firmado los papeles del divorcio. En sus mentes, solo existía la cifra de 80 millones de euros y la determinación de recuperarla. Sin dudarlo un momento, hicieron las maletas a toda prisa, se subieron al coche y se lanzaron a toda velocidad hacia el pueblo. No regresaban como personas arrepentidas, sino como los dueños legítimos que van a recuperar una propiedad robada. El vendaval había comenzado oficialmente. No sabían que este viaje no solo no les reportaría ni un céntimo, sino que les traería una humillación aún mayor ante los ojos de todo el mundo. Mientras la noticia del tesoro de madera de Sabina seguía causando revuelo y yo estaba ocupada atendiendo a una multitud de visitantes inesperados, la llegada de Javier Romero y Sofía Vega llevó todo al clímax. Llegaron al pueblo una tarde. El lujoso Mercedes de Javier se detuvo con un chirrido de neumáticos frente al portón de mi casa, atrayendo la atención de todo el vecindario. Javier y Sofía bajaron del coche, vestidos como si asistieran a un gran evento. Él, con un traje elegante, ella, con un llamativo vestido de seda y un maquillaje intenso. No entraron con la actitud de visitantes, sino como los dueños que regresan a su propiedad. En ese momento, yo estaba dentro de la casa, conversando con don Miguel y algunos otros invitados. Al verlos entrar de forma tan descarada, no me sorprendí en lo más mínimo.
Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Elara, sal aquí fuera, gritó Javier desde el patio con voz arrogante. Salí tranquilamente, seguida de cerca por don Miguel. Los miré y dije con una voz desprovista de emoción: ¿Qué hacen aquí? Si vienen a ver el tesoro, lo siento, pero no tengo tiempo para recibir visitas. ¿Tesoro?, se burló Javier. Qué bien hablas. Esta es mi casa, la casa de la familia Romero. Este tesoro lo dejaron mis padres. Tú solo eres una exnuera divorciada. ¿Con qué derecho te pavoneas aquí como si esta propiedad fuera tuya? Había comenzado su teatro. Habló en voz alta deliberadamente, para que los vecinos que curioseaban desde fuera pudieran oírlo. Quería pintarme como una mujer codiciosa que intentaba apropiarse de los bienes de su exfamilia política. Sofía no perdió la oportunidad de añadir su veneno. Así es, Elara, deberías conocer tu lugar. Esta casa es el legado de los antepasados. ¿Cómo puedes ser tan desalmada y tratar de quedártela? Deberías estar agradecida de que Javier te dejara quedarte aquí después del divorcio. ¡Qué ingratitud! Intentar robar toda la herencia. Su actuación era perfecta. Cualquiera que no conociera la historia seguramente me habría creído una mujer descarada y sinvergüenza. Pero yo ya no era la misma Elara de antes. No necesitaba discutir. Tenía mi propia arma. Simplemente esbocé una leve sonrisa. ¿Dice que esta es su casa? ¿Tiene alguna prueba? ¿Prueba? Javier se quedó momentáneamente sin palabras, y luego gritó, con las venas del cuello marcadas: Esta es la casa de mis padres, el lugar donde nací y crecí. Toda la gente de este pueblo lo sabe. ¿Qué más pruebas necesitas? Qué lástima, dije. Pero la ley no se basa en palabras, sino en documentos. Y según los documentos, esta casa y todo lo que contiene son de mi legítima propiedad. Mentirosa, bramó Javier. ¿Qué documentos tienes tú? No respondí. En su lugar le hice una seña a don Miguel. Él, que ya estaba preparado, sacó un fajo de papeles de su maletín y se los entregó a Javier. Señor Romero, cálmese y lea esto con atención. Aquí están todos los documentos legales relacionados con esta casa. Si todavía tiene alguna duda, nuestro abogado estará encantado de explicárselo. Javier tomó los papeles con manos temblorosas. Empezó a pasar las páginas. La primera era la nota simple del registro de la propiedad de la casa y el terreno. En la sección del propietario, el nombre Javier Romero estaba tachado con una línea roja, y junto a él, claramente inscrito, estaba el nombre Elara Montes, con el sello y la firma del registrador de la propiedad. El rostro de Javier comenzó a palidecer. Pasó a la siguiente página, y esa fue la estocada final. Era una copia del acuerdo de divorcio que él mismo había firmado, y en la sección del acuerdo de bienes, una cláusula estaba redactada con una claridad meridiana: el demandado, Javier Romero, acuerda dividir y ceder voluntariamente a la demandante, Elara Montes, la plena propiedad de la antigua residencia de sus padres, situada en la finca rural, junto con todos los bienes anexos a dicho terreno. A partir de la fecha de la firma, la demandante ostentará plenos derechos de disposición sobre la mencionada propiedad. Y debajo, inconfundible, estaba su propia firma. Plaf. El fajo de papeles cayó al suelo. Javier se tambaleó, su rostro tan blanco como el papel. Miró los documentos, luego me miró a mí. Sus ojos estaban desorbitados por la incredulidad. Lo recordó. Recordó que el día del divorcio, eufórico por su victoria, ni siquiera se había molestado en leer detenidamente los papeles que le había dado el abogado. Estaba obsesionado con proteger la villa y la empresa. Consideraba la vieja casa del pueblo como basura, algo que desechó gustosamente para alardear de su generosidad. Firmó con alegría y suficiencia. Nunca imaginó que esa misma firma, ese acto de humillante caridad, se convertiría legalmente en un contrato de transferencia de propiedad en toda regla. Con sus propias manos, de forma completamente voluntaria, me había entregado un tesoro de 80 millones de euros. No, esto no puede ser, gritó desesperado. Es una trampa. Me has tendido una trampa. Lo miré con ojos fríos. ¿Una trampa? Yo no le he tendido una trampa a nadie. Simplemente anticipé su codicia y su ignorancia. Usted entró por su propio pie, firmó por su propia voluntad y me lo entregó todo. Solo puede culparse a sí mismo, señor Romero. La batalla legal había terminado. No podía haber un final más irónico y satisfactorio. Había perdido. Completamente perdido. Derrotado por su propia arrogancia, su negligencia y su infinita codicia. Tras su estrepitosa derrota legal, Javier Romero y Sofía Vega tuvieron que abandonar mi pueblo natal sumidos en la humillación y la vergüenza. Regresaron no como los dueños que venían a reclamar su propiedad, sino como ladrones pillados infraganti. Las miradas de desprecio y las risas burlonas de todo el pueblo los siguieron a sus espaldas.
Su farsa para recuperar el tesoro había terminado, dejando solo una amarga verdad que no podían tragar. Javier, por su propia arrogancia e ignorancia, había entregado una fortuna multimillonaria a su exmujer, firmando él mismo el documento. Este golpe fue más devastador para Javier que cualquier otro. Para un hombre tan codicioso como él, perder 80 millones de euros era más doloroso que perder el honor. Los días siguientes, vivió sumido en el autorreproche y la furia. No podía concentrarse en el trabajo. Se pasaba el día encerrado en su habitación, bebiendo y maldiciendo. Me llamaba mujer astuta. Maldecía a sus estúpidos padres por haber dejado una bomba de relojería en la casa. Maldecía al destino y a la vida por haberse burlado de él de una forma tan dolorosa. Rompía muebles y aullaba como una bestia herida, pero no podía hacer nada. Todos los documentos legales eran demasiado claros. Él mismo había firmado. Él mismo lo había transferido. Cualquier intento de apelar o demandar era inútil y solo lo expondría a más vergüenza. Estaba en un callejón sin salida, obligado a ver impotente cómo su tesoro pasaba a manos de otra persona. Esa impotencia lo carcomía, transformándolo de un presidente exitoso y seguro de sí mismo en un alcohólico de temperamento irascible. Y mientras Javier se hundía en el abismo de la desesperación, la mujer por la que me había abandonado, Sofía Vega, comenzó a mostrar su verdadera cara. La astuta zorra, al ver que su presa, Javier Romero, ya no tenía más valor que explotar, empezó a planear su huida. Un plan para llevarse lo que quedaba. Sofía ya no era la dulce y sumisa amante. Comenzó a mostrar una actitud de hastío e irritación. Acusaba a Javier de ser un inútil e incompetente. Por una estupidez de un momento, perdiste toda una fortuna. «¿Qué ciega estuve para seguir a un hombre como tú?», le gritó en la cara durante una de sus discusiones. La villa, que meses antes era su nido de amor, ahora era escenario de peleas y gritos diarios. Mientras Javier se ahogaba en el alcohol y el autodesprecio, Sofía actuaba en secreto. Sabía que la constructora de Javier, aunque en declive, todavía tenía contratos en marcha, pagos pendientes de recibir y, lo más importante, secretos comerciales y planes para futuros proyectos. Y decidió exprimir hasta la última gota de ese valor. Comenzó a copiar en secreto todos los datos importantes del ordenador de Javier, listas de clientes, presupuestos detallados de proyectos y, especialmente, la propuesta de licitación para un gran proyecto de un centro comercial complejo, en el que la empresa de Javier estaba trabajando. Este era un proyecto crucial para la supervivencia de la empresa, su última esperanza para recuperarse de la mala racha. Y luego fue a ver a una persona. Esa persona no era otra que el archienemigo de Javier, Ignacio Torres, presidente del Grupo Ibérico. Torres era un personaje astuto que siempre había buscado la oportunidad de hundir a Javier. Sofía se reunió en secreto con Torres y le vendió todos los secretos comerciales que había robado. A cambio, recibió una gran suma de dinero y la promesa de un puesto importante en la empresa de Torres. No contenta con eso, se arrojó rápidamente a los brazos de este hombre rico y astuto, comenzando una nueva relación ilícita. Con el dinero y un nuevo refugio asegurado, Sofía comenzó a ejecutar la última fase de su plan: despojar a Javier de todos sus bienes personales. Aprovechando que Javier todavía confiaba en ella y la consideraba su único apoyo emocional, lo engatusó con dulces palabras para que le transfiriera todo el dinero que le quedaba en su cuenta personal. Javier, sumido en el alcohol y la desesperación, no sospechó nada. Puso ciegamente todo lo que le quedaba en manos de una víbora. Y la tragedia se consumó. Una mañana, cuando Javier se despertó de su borrachera, se encontró solo en la villa vacía. Sofía había desaparecido. Su ropa, sus joyas, e incluso el coche nuevo que él le había comprado, todo se había ido. Revisó apresuradamente su cuenta bancaria. El saldo era 0. Llamó a Sofía, pero solo escuchó el mensaje: «El número que ha marcado no está disponible». Justo en ese momento sonó el timbre. Corrió a abrir la puerta, esperando que fuera Sofía que había regresado, pero no. Ante él había unos hombres desconocidos con cara de pocos amigos. «¿Tú eres Javier Romero? La casa está embargada. ¿Tienes 24 horas para pagar 50.000 euros? O prepárate para hacer las maletas». Javier se quedó helado en el sitio. Había sido engañado. Engañado de la manera más dolorosa y humillante por la mujer por la que había traicionado a su esposa y abandonado a su familia. Había sido utilizado sin piedad. La casa, el coche, hasta el último céntimo que le quedaba, todo le había sido arrebatado por ella. Se había quedado literalmente con las manos vacías, en una situación aún más miserable que la mía en su día. El karma no solo venía de mí, también venía de aquellos que habían sido cómplices en su crimen. No podía haber una doble retribución más amarga y cruel. Tras ser despojado de todos sus bienes por su joven amante y expulsado de su propia casa,
Javier Romero cayó verdaderamente al fondo del abismo. Sin un lugar a donde ir y sin un euro en el bolsillo, solo le quedaba una empresa en caída libre y un cuerpo consumido por el alcohol. Pero su tragedia no terminó ahí. El golpe de gracia, el que acabaría con toda su carrera, aún estaba por llegar. Después de vender a Javier a su competidor, Sofía Vega desapareció sin dejar rastro, pero los secretos comerciales que vendió comenzaron a surtir su efecto devastador. Ignacio Torres, el astuto presidente del Grupo Ibérico, con todos los planos y el presupuesto detallado que la empresa de Javier había preparado para el proyecto del centro comercial, actuó de inmediato. Creó una nueva propuesta de licitación que era casi una copia exacta de la de Javier, pero ofreció un precio rompedor que ningún competidor podía igualar. Naturalmente, con un precio mejor y un plan casi idéntico, el Grupo Ibérico se adjudicó fácilmente ese lucrativo contrato. Javier, que había puesto todas sus fuerzas y su última esperanza en ese proyecto, casi enloqueció al enterarse de la noticia. No podía entender cómo su competidor había podido presentar un plan idéntico con un precio tan ventajoso. Gritó, maldijo, pensó que había un espía en su empresa, pero nunca imaginó que el espía era la mujer con la que había compartido su vida. Al perder este proyecto crucial, la empresa de Javier entró inmediatamente en una grave crisis financiera. Había tenido que pedir préstamos por todas partes para preparar la licitación y mantener su enorme estructura. Ahora, con el fracaso del proyecto, el flujo de caja de la empresa se cortó por completo. No había dinero para pagar los salarios de los empleados ni para pagar a los proveedores de materiales. Y entonces, Ignacio Torres lanzó su segundo ataque, uno aún más malévolo. Utilizando la lista de clientes que Sofía le había proporcionado, comenzó a desmantelar masivamente la plantilla y la clientela de la empresa de Javier. Contactó a los mejores ingenieros, a los jefes de ventas más competentes de la empresa de Javier y les ofreció salarios y puestos muy atractivos. Al mismo tiempo, se acercó a los antiguos clientes de Javier, ofreciéndoles políticas de descuento agresivas para atraerlos a su lado. Se produjo una deserción masiva. Cansados de la pésima situación de la empresa y de la caída en desgracia de su presidente, los empleados clave no dudaron en abandonar el barco. Los clientes y socios, por interés comercial, también le dieron la espalda rápidamente a Javier. El barco de construcciones Romero, ya lleno de agujeros, se hundía a una velocidad irrecuperable, ahora con más agujeros abiertos por sus propios marineros. Desesperado, Javier tuvo que vender los últimos activos de la empresa: camiones, andamios, maquinaria para pagar las deudas y apenas mantenerse a flote. Su empresa, que una vez fue una constructora de prestigio, ahora era solo una cáscara vacía con unos pocos empleados y una montaña de deudas. Pero la tragedia no se detuvo. El golpe final vino de donde Javier menos lo esperaba. Uno de los proyectos que su empresa había construido anteriormente, un edificio de apartamentos de lujo, de repente presentó graves problemas estructurales. Aparecieron grandes grietas en un muro del sótano y el agua se filtraba, poniendo en peligro la estructura de todo el edificio. El promotor, tras revisar la documentación, descubrió que la empresa de Javier, para reducir costes, había utilizado arbitrariamente materiales de impermeabilización más baratos, diferentes a los estipulados en el contrato. Inmediatamente, demandaron a la empresa de Javier por fraude y negligencia en la construcción, exigiendo una indemnización multimillonaria por daños y costes de reparación. Esta demanda, sumada a los escándalos anteriores, fue la gota que colmó el vaso. La credibilidad de la empresa de Javier quedó completamente destruida. No solo se enfrentaba a la bancarrota, sino que también podría enfrentarse a una pena de prisión por fraude en la construcción y por poner en peligro la vida de otros. Todo lo que había construido sobre el engaño y la traición se desvaneció como el humo. Lo había perdido todo. Perdió a la esposa que se sacrificó por él, perdió un tesoro de 80 millones de euros, perdió a su amante, perdió su fortuna y ahora incluso su carrera. Había vuelto a tener las manos vacías, peor aún que al principio, con una enorme deuda y un futuro en la cárcel esperándole. El precio de la traición finalmente había sido pagado de la manera más justa. Cuando uno se encuentra en un callejón sin salida, con todas las puertas del futuro cerrándose ante sus ojos, tiende a volver al lugar que abandonó. No por arrepentimiento, sino por un instinto de buscar salvación en la desesperación. Y mi exmarido, Javier Romero, no fue una excepción. Una tarde lluviosa, mientras yo estaba sentada en mi casa de madera, ahora bellamente restaurada, disfrutando de una taza de té caliente y observando las gotas de lluvia caer del alero, una figura familiar y tambaleante apareció frente a mi portón. Era Javier. Su aspecto era realmente miserable. Estaba demacrado, con la barba descuidada y la ropa vieja y empapada por la lluvia.
No quedaba rastro de su antigua arrogancia, ni de la ira y el resentimiento del perdedor. Ahora parecía simplemente un perro callejero expulsado, que buscaba su antiguo refugio en medio de la desesperación. No se atrevió a tocar el timbre ni a llamar a la puerta. Simplemente se quedó temblando bajo la lluvia, mirando hacia el interior de la casa. Su mirada estaba llena de súplica y ruego. Lo vi a través de la ventana, pero mi corazón no sintió ninguna compasión. Podría haberlo ignorado, haber cerrado las cortinas y dejarlo allí hasta que se derrumbara de agotamiento, pero no lo hice. Sabía que era el momento de tener la última conversación, de poner un punto final definitivo a todo. Salí tranquilamente con un paraguas. Sin invitarlo a entrar, me quedé en el porche, lo miré y le dije con una voz desprovista de emoción: ¿Qué haces aquí? Javier levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban inyectados en sangre. Al verme, no pudo mantener ni el último vestigio de su orgullo. Se tambaleó hacia adelante y se arrodilló ante mí, en el suelo mojado del patio. Elara, Elara dijo con una voz rota y desesperada: sé que cualquier cosa que diga ahora es demasiado tarde, pero por favor, perdóname. Inclinó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Me equivoqué. Me equivoqué desde el día en que la codicia me cegó. Abandoné a la mejor mujer, a la que sacrificó todo por mí. Pensé que era el rey del mundo, que podía tenerlo todo, y ahora me doy cuenta que sin ti no soy nada. Levantó la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Elara, ¿no podríamos empezar de nuevo? Te lo prometo, te lo juro, lo dejaré todo y empezaré de cero. No necesito la empresa, ni la casa de lujo, ni los coches. Solo te necesito a ti. Seré un buen marido, compensaré todo el daño que te he hecho. Por favor, dame una última oportunidad. Súplicas tardías, lágrimas de arrepentimiento. Si hubiera sido la Elara de hace un año, quizás mi corazón se habría ablandado. Pero la mujer que era hoy ya no era la ingenua que se dejaba engañar fácilmente por dulces palabras. Había pasado por demasiado. Había probado suficiente traición como para ver a través de la verdadera naturaleza oculta detrás de esta actuación. No lo ayudé a levantarse, simplemente lo observé en silencio. Levántate, Javier, dije, con la misma voz tranquila. Mi indiferencia pareció sorprenderlo un poco. Me miró con una expresión de incomprensión. Sonreí levemente, una sonrisa más fría que la lluvia de invierno. ¿Me pides perdón? ¿Que empecemos de nuevo? Parece que todavía crees que soy la misma estúpida Elara de antes. Que con unas cuantas lágrimas y promesas mi corazón se ablandará de nuevo. No te equivoques, Javier. Comencé a despojar su verdadera naturaleza con palabras más afiladas que un cuchillo. Dices que te equivocaste porque la codicia te cegó. No, Javier. Tu error es de raíz. Tu naturaleza es la de un egoísta que solo piensa en sí mismo. Desde el principio, cuando me engatusaste con dulces palabras para que me quedara en la sombra y pusieras todos los bienes a tu nombre, eso no fue amor, fue un cálculo. Te estabas preparando para el día en que me abandonarías. ¿Dices que te has dado cuenta de que sin mí no eres nada? ¿De verdad lo crees? ¿O es que te has quedado sin dinero, sin estatus, sin nadie que te adule, y por eso te has convertido en nada? Has venido aquí no porque todavía me ames, sino porque soy el único salvavidas que te queda. Pensaste que, por compasión, te ofrecería un lugar donde apoyarte, ¿verdad? Se quedó callado. Cada palabra que decía le daba en el clavo. ¿Pides una oportunidad para empezar de nuevo y ser un buen marido? Sonreí de nuevo, con amargura. Javier, ¿sabes lo que es un buen marido? Un buen marido nunca abandona cruelmente a la esposa que ha estado a su lado en los momentos más difíciles. Un buen marido no pisotea los sacrificios de su esposa para construir su propio éxito. Y un buen marido nunca le arroja una ruina a su esposa y lo llama justicia. Nunca fuiste un buen marido, y nunca lo serás, porque en tu diccionario no existen las palabras gratitud y lealtad, solo codicia y egoísmo. Miré al hombre miserable arrodillado a mis pies bajo la lluvia. ¿Pregunta si podemos volver? Mira eso, señalé la casa de madera a mi espalda, ahora bellamente restaurada. Esta casa, como nuestra relación, también fue una ruina. Se estaba pudriendo. Pude reconstruirla. La hice más hermosa y fuerte. Pero eso fue porque los cimientos de esta casa eran buenos. Su esencia era de madera noble. Pero el amor nuestro, esos cimientos se derrumbaron desde el principio por tus mentiras y tu traición. Se pudrió desde la raíz. Y lo que está podrido desde la raíz, por mucho que lo remiendes, nunca volverá a ser fuerte. Ya no te odio, Javier. Lo digo en serio, dije, y era la verdad. Si no hubiera sido por tu traición aquel día, la yo de hoy no existiría. Tu crueldad me hizo más fuerte. Me hizo levantarme sobre mis propios pies. En cierto modo,
quizás debería darte las gracias. Gracias por mostrarme la verdadera cara de la vida y darme la oportunidad de encontrarme a mí misma. Vete, dije finalmente. Mi voz ya no tenía filo, solo calma. Enfréntate a las consecuencias de tus actos. Aprende a ser un hombre responsable, empezando por aceptar tus propios fracasos. En mi vida ya no hay lugar para ti, porque yo he encontrado mi propia felicidad. Una felicidad basada en la verdad y el respeto, algo que tú nunca podrás tener. Dije eso y me di la vuelta para entrar en casa. No miré hacia atrás ni una sola vez. Cerré la puerta de un portazo, dejando a ese hombre y a un pasado muerto atrás, en la fría lluvia. El último enfrentamiento había terminado. No le di ninguna oportunidad. No porque fuera cruel, sino porque sabía que hay errores que nunca se pueden corregir. Tras la última conversación con Javier, mi vida pareció pasar realmente a un nuevo capítulo. Un capítulo de completa serenidad, ya no atormentado por los fantasmas del pasado. Él no volvió a buscarme. Probablemente, mis palabras frías pero sinceras de aquel día derrumbaron la última y vana esperanza que le quedaba. Según la gente del pueblo, se fue de la región después de eso. Nadie sabe a dónde fue ni qué hace. Simplemente desapareció de mi vida, como una pesadilla que se desvanece al amanecer. No vendí la casa. ¿Cómo podría vender una obra maestra? Un legado de valor incalculable, un regalo impregnado del amor y la sabiduría de mi respetado suegro. Decidí quedarme aquí, convertir este lugar en un verdadero santuario de paz y continuar su sueño inacabado. Con mis conocimientos de diseño y mis contactos en la industria, comencé un gran proyecto de restauración. En lugar de demoler y reconstruir, preservé con sumo cuidado la estructura de madera de Sabina de la casa. Contraté a los mejores artesanos para retirar con delicadeza la vieja pintura de camuflaje, revelando el cálido color rojizo y la hermosa veta de la madera noble. Se restauró el tejado de tejas, el suelo se cubrió con baldosas de cerámica tradicional y las puertas y ventanas se restauraron siguiendo el estilo de la arquitectura tradicional castellana. Tampoco olvidé hacer realidad el sueño de mi suegro. Construí un pequeño taller de ebanistería junto a la casa, donde exhibí sus viejas herramientas, y comencé a materializar los bocetos de sus cuadernos. Busqué a los artesanos de la madera más talentosos, investigamos juntos y produjimos piezas de mobiliario basadas en sus diseños. Mesas, sillas, arcones con grabados exquisitos y únicos, impregnados del alma de la artesanía española, comenzaron a nacer uno tras otro. La antigua casa ruinosa se transformó en un espacio llamado La Morada Serena. Era a la vez mi hogar y una galería de ebanistería, un lugar donde los amantes de la cultura tradicional podían venir a tomar un té, conversar y admirar el arte. Se convirtió en un lugar famoso, atrayendo no solo a visitantes nacionales, sino también a turistas extranjeros. Ya no me sentía sola. Vivía cada día rodeada de personas con la misma pasión. Encontré la alegría en continuar y desarrollar el legado de mi suegro. Don Miguel y los viejos amigos de mi padre también me visitaban a menudo para discutir nuevos proyectos. Mi vida era ajetreada, pero muy significativa y serena. Una tarde, mientras regaba sola unas orquídeas en el patio, un coche de alta gama se detuvo de repente frente al portón. El hombre que bajó del coche era alguien a quien no había visto en mucho tiempo, Ignacio Torres, el presidente del Grupo Ibérico. El competidor de Javier, el hombre que había acogido a Sofía después de que ella se fuera. Parecía más viejo y cansado que antes. Ya no tenía ese aire astuto y arrogante. Se inclinó ante mí con gran respeto. Señora Montes, ¿podríamos hablar un momento? Me sorprendió un poco, pero lo invité a sentarse. Dijo que no venía por negocios. Vino a contarme sobre la vida de Sofía. Resulta que después de engañar a Javier, ella había acudido a él con una gran suma de dinero y secretos comerciales. Pero la naturaleza de una persona no cambia fácilmente. Lo engañó a él también, viéndose en secreto con otros hombres y finalmente desapareciendo sin dejar rastro con una gran suma de dinero de su empresa. Fui un tonto al confiar en una víbora, dijo con voz amarga. He venido hoy aquí solo para pedirle disculpas. Disculpas por la competencia desleal que le hice a su exmarido en el pasado. Y también para darle las gracias. Gracias por demostrar que en este mundo existe el karma. Dijo eso, y se fue. Me quedé sola, pensativa. No solo Javier, sino todos los que habían obrado mal, finalmente habían encontrado su propio final. Volví a entrar en casa y miré el pequeño altar familiar de mis suegros. Había colocado sus fotos con respeto. Encendí una varilla de incienso y su sutil aroma llenó el espacio. Miré las sonrisas amables de ambos en las fotografías. Mi corazón estaba extrañamente en paz. No había traicionado su confianza. Había protegido su legado, vivía una vida plena, y en este mismo lugar había encontrado mi propia serenidad. Hola de nuevo,
A todos los que nos acompañan en el canal Susurros del Ocaso. El viaje lleno de lágrimas pero también de asombrosas sorpresas de nuestra protagonista, Elara Montes, ha llegado a su fin. Puede que no sea el final feliz de un cuento de hadas romántico como solemos imaginar, pero en términos de honor, autoestima y un renacimiento milagroso de entre las cenizas, fue un final perfecto. Junto a ella, hemos saboreado la amargura de la traición, sentido el frío del abandono, contenido la respiración en cada momento de asombroso descubrimiento, y finalmente, aclamado ante una verdad increíble. Cuando la historia termina y Elara encuentra la paz en la morada serena, lo que queda en el corazón de cada uno de nosotros probablemente no sea solo la satisfacción de un drama de venganza. Si miramos más profundamente, esta historia es como un gran espejo que refleja nuestras propias vidas, nuestras relaciones y los valores que a veces olvidamos. Esta historia nos plantea preguntas grandes y eternas. ¿Cuál es la verdadera medida del valor? En un mundo lleno de codicia, ¿dónde quedan la gratitud y la bondad? ¿De dónde viene la verdadera fuerza para superar la adversidad? La primera y más dolorosa lección de esta historia es, quizás, una aguda advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la traición. El exmarido, Javier Romero, es la prueba más clara. Tenía talento y espíritu emprendedor, pero el éxito le llegó demasiado rápido, y en gran parte se construyó sobre el sacrificio y el apoyo de otros. En lugar de gratitud, cultivó la arrogancia. Se embriagó con los elogios, se sumergió en el halo de presidente de éxito y se engañó a sí mismo creyendo que todo lo que tenía se debía a su extraordinario talento. Olvidó, o se esforzó por olvidar, a la esposa que lo apoyó en silencio desde la sombra, la que movilizó los contactos de su padre para allanar su camino hacia el éxito. La traición de Javier no se limitó a buscar una nueva amante. Su crueldad residía en la forma en que pisoteó a la persona que lo había levantado. Acusó a su esposa de ser anticuada y aburrida, y calificó su sacrificio como parasitismo. Y el clímax de su crueldad fue cuando, tras despojarla de todos los bienes comunes, le arrojó una ruina y lo llamó justicia. Ese acto fue más que simple mezquindad, fue una humillación extrema, un acto que mató hasta el último vestigio de afecto. La historia de Javier es una llamada de atención para todos nosotros. Cuando estés en la cima, nunca olvides los escalones que subiste, y nunca olvides a las personas que te sujetaron la escalera. La gratitud no es solo una hermosa virtud, es el ancla más fuerte que evita que tu barco zozobre en la tormenta del orgullo y la vanidad. Porque en el momento en que le das la espalda al pasado y pisoteas a quienes te ayudaron, estás destruyendo los cimientos de tu propio futuro. Y en la caída de Javier, vemos una lección brillante en Elara. La adversidad es la mejor forja para los seres humanos extraordinarios. Empujada al abismo, despojada de todo, y enfrentada a una ruina, Elara podría haberse derrumbado, podría haberse rendido. Pero no lo hizo. Después de derramar lágrimas de desesperación, eligió el camino de levantarse. Transformó el dolor en fuerza. Empezó por lo más pequeño, limpiar y reparar la casa. No era solo para tener un techo, era un proceso para purificar y sanar su propia alma. El viaje de Elara nos muestra una hermosa ley de la vida. A veces, una puerta se cierra para que otra más gloriosa pueda abrirse. La traición de su exmarido, paradójicamente, la devolvió a sus raíces, al legado familiar olvidado, y entre las cenizas del pasado, encontró un tesoro. No solo un tesoro material, sino un tesoro de espíritu y pasión. Su resurgimiento no fue un milagro. Fue el resultado de no rendirse ante la dificultad, de encontrar un propósito y, finalmente, de la perseverancia y el esfuerzo incansable para alcanzar ese propósito. Esta historia nos da una fuerte convicción. Nunca temas cuando te enfrentes a la adversidad. No te desanimes cuando caigas. Considera cada prueba como una oportunidad para crecer y fortalecerte, porque a veces, los mayores tesoros de la vida se esconden en los lugares más oscuros y ruinosos. Además, esta historia es un hermoso himno al amor paternal y al valor del legado. El suegro de Elara, aunque fallecido, se revela como una figura de gran sabiduría y visión. No dejó a su hijo una fortuna fácil, la ocultó, la camufló bajo una cáscara vieja y fea. ¿Por qué? Porque sabía que enseñar el valor del carácter es más importante que entregar una riqueza material. Con su casa, creó la prueba definitiva para poner a prueba el carácter de su hijo y su nuera. Y el resultado demostró quién era verdaderamente digno de heredar su legado. El legado que dejó no fueron solo los 80 millones de euros en madera de Sabina, sino también los cuadernos, los secretos, el trabajo de toda una vida. Era un legado de cultura, de tradición, de la esencia de la artesanía. Nos enseña que la mayor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos no está en las escrituras de propiedad ni en las cuentas bancarias. Está en la educación, en el carácter, en los valores morales y en el amor que cultivan en ellos desde pequeños.
Y Elara, aunque solo era la nuera, con su corazón cálido y su respeto por el pasado, se convirtió en la heredera más digna de ese legado espiritual. No vendió el tesoro, sino que eligió restaurarlo, continuarlo y difundir su valor. Esa es la forma más significativa y humana de usar una herencia. Finalmente, esta historia ofrece una profunda lección sobre el perdón y la paz interior. Cuando Javier regresó, se arrodilló y suplicó. Elara podría haber disfrutado de una venganza dulce, humillándolo y atormentándolo, pero no lo hizo. Eligió enfrentarlo con calma y rechazarlo con firmeza. En el momento en que dijo, «Ya no te odio», se liberó por completo de las cadenas del pasado. La venganza puede dar una satisfacción momentánea, pero nunca trae paz al corazón. La verdadera paz llega cuando aprendemos a soltar el rencor y a perdonar el pasado. No porque la otra persona merezca el perdón, sino porque nosotros merecemos la paz. Soltar no es un signo de debilidad, sino la elección de una persona fuerte. Una persona que sabe que su vida tiene cosas mucho mejores por delante y que no merece ser manchada por el resentimiento de ayer. Elara encontró la paz no en un nuevo amor, sino en su propio trabajo, viviendo con pasión, continuando el legado de su padre y siendo ella misma. Esto nos demuestra que la verdadera felicidad no siempre requiere de otra persona. Proviene de la libertad del alma, de conocer nuestro propio valor y de tener el coraje de vivir una vida fiel a ese valor. Estimados espectadores, la vida puede darnos una mala mano de cartas, pero cómo jugamos esa mano es lo que determina la victoria o la derrota. Nunca juzguen el valor de una persona por su apariencia o por los bienes que posee. Miren su carácter, su trato hacia los demás y su esfuerzo diario. Y lo más importante, crean siempre en ustedes mismos. No importa en qué situación difícil se encuentren, crean que tienen la fuerza suficiente para superarla y construir una vida mejor con sus propias manos y su propia mente. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.